Gracias, muchísimas gracias. Retornamos al Tribunal de la Tarde. Aquí en nuestra audiencia está como invitado especial hoy, agradecemos y nos honra con su presencia el doctor Carlos Salcedo. Él es abogado de Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno en el caso de Brecht, y también es abogado del ingeniero Manuel Rivas, el exdirector de la ONSA. Vamos a ver cómo nos dividimos en este tiempo con casos de tanta importancia, de tanto interés para los ciudadanos de la República Dominicana y sobre todo los telespectadores de este Pero Tribunal antes de la esta Tarde. interesante conversación, doctor, vamos a hacer un brindis con el mejor café del mundo, el Café Santo Domingo, para recargar energías a esta hora. Claro, y quizás Así del es. universo también sea el Así mejor es, café. doctor. Muchas gracias, Luastani. Gracias. Gracias, doctor, por venir. Y bueno, vamos a entrar en materia, porque aparentemente hay el caso de Brecht cogerá en los próximos días rumbo distinto a los que ha estado pues manejándose en los tribunales en esta ocasión, porque independientemente de que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que no iba a haber más sorpresas, que no iba a haber más personas, pero aparentemente la estrategia en el caso específico de los abogados de Ángel Rondón es que se citen también a los consorciados, o sea, las personas, las empresas, los empresarios que eran parte de Odebrecht en las diferentes obras que manejaron. Esto, ¿cuál es la visualización que puede dársele a este rumbo, el caso de Brecht? Mira, un proceso como este no es la excepción en materia de la responsabilidad objetiva que tiene el Ministerio Público cuando realiza una investigación. En todos los casos, y todos los casos digo, los casos que tienen que ir al sistema de justicia, porque los casos bagatelas tienen alternativas de solución en el Código Procesal Penal. Obviamente. Un sistema de justicia no puede responder a cualquier cosa, se hace elección y por eso se han establecido una serie de medidas alternativas para anticipar una solución que lleve la paz finalmente entre las partes en curso en un proceso. En este caso particular, las deficiencias que se advierten por parte del Ministerio Público, las debilidades de la investigación y la inobjetividad del Ministerio Público claramente, visiblemente manifestada en todo este decurso, hacen que la actividad particular de la defensa, de los imputados y de los abogados de la defensa, sea mucho más activa. Y sea mucho más activa primero por una negligencia del Ministerio Público, por una falta de presteza, agilidad en la obtención, búsqueda y recepción de informaciones, de datos, de evidencias, de medios de prueba, de actuaciones, que son los mecanismos a través de los cuales se llega hasta el final de un proceso para determinar si hay méritos, fundamentos para acusar o hay méritos para otra medida que particularmente el Código Procesal Penal permite, como es la mal llamada, ya incluso la gente lo ve con ojeriza por situaciones históricas que han pasado en el sistema de justicia, como es el archivo de un expediente. ¿Qué ha pasado en este caso? El Ministerio Público displicentemente, actuando incuriamente, desde diciembre del año 16, 21 de diciembre, explotó en el mundo el tema Odebrecht. Y explotó a raíz del acuerdo que hicieron las autoridades de Odebrecht con Estados Unidos, con Brasil y con Suiza. En el caso de Estados Unidos, con el Departamento de Justicia, en el caso de Brasil, con la Fiscalía brasileña y en el caso de Suiza, con la Procuraduría General de Suiza. Y ahí comienzan a revelarse las delaciones premiadas que como consecuencia de ese acuerdo debían surtir a todos los países que de alguna manera recibían los servicios en materia de construcción de ese monstruo de la construcción como se llama Odebrecht. Y el procurador anunció al país el día 22 de diciembre del año 2016
que estaría inmediatamente investigando, que tomaría partido inmediatamente para hacer las investigaciones, para que todos los responsables, sean funcionarios, exfuncionarios, empresarios, no importa quién sea, iba a ser alcanzado por el brazo de la investigación. ¿Qué ha resultado de eso? Que el procurador ha anunciado al país que recibió todas las informaciones, todas las evidencias que le prometió Odebrecht en el famoso acuerdo de marzo. Incluso viajó a Estados Unidos y viajó a Brasil también. Viajó en busca a Brasil. de las investigaciones. Y en todo momento decía que tenía un expediente sólido, que había recibido todas las informaciones precisas y además, en ocasión de la solicitud de medida de coerción, anunció al país que estaban todos los que son y son todos los que están. Sí. Cuando usted dice esa expresión significa un buen fiscal, un buen investigador, es que no tiene más que buscar. Claro. A mí me sorprendió muchísimo incluso cuando posteriormente el fiscal, el Procurador General de la República, y cuando digo fiscal lo digo a propósito, el Procurador General de la República es un fiscal, es el fiscal general, porque tiene otras funciones administrativas como procurador, pero el que investiga es el fiscal, es decir, en sus funciones de fiscal, le anunció al país contradictoriamente y posteriormente que habían 100 personas del interés de la Procuraduría General de la República. O sea, ya no eran todos los que estaban. Ya no eran todos los que estaban ni estaban todos los que son. Entonces, lógicamente, eso es contradictorio. Pero el procurador, por lo menos nosotros presentamos 6 evidencias, 6 videos de presentaciones públicas del procurador en ruedas de prensa, en declaraciones a la prensa y en entrevistas que le fueron realizadas, en las que dice claramente, exactamente, que tiene un expediente sólido, un expediente firme y que podrá fundamentar adecuadamente una acusación. Si eso es así, ¿a cuenta de que el procurador hace una solicitud de prórroga de la investigación? Lo pregunto yo a ustedes y al país. Precisamente en ese punto quería cuestionarle lo siguiente, sin uno ser un experto y aprovechando de su experiencia, cuando se arma todo este embrollo, que se presenta la primera acusación y la primera petición de coerción, sin usted ser un abogado experto sabe que la coerción que se solicitó de 18 meses era exagerada en función de lo que representaban los encartados de peligro de fuga, de arraigo, como que se veía más como un tema de bajar la presión del momento, pero además, a todas luces, cuando saltan errores disonantes, como el caso de el señor del Ceibo, del monto en la acusación, que decían que eran 100 millones. De Rodríguez, y de repente que hay un error, uno comienza a decir, bueno, si de entrada están saltando estos errores así, en un juicio de fondo ese expediente no va a tener la instrumentación suficiente para condenar a unos encartados de ese peso, porque todos estamos claros. Nos decían que no, que era una fase preliminar, que no había necesidad de presentar todas las pruebas. Uno tenía su escepticismo. Ahora bien, la pregunta va en el siguiente tenor. Después de ver todo lo que ha ocurrido en esta fase que se aproxima, ¿entiende usted que esta prórroga que ha pedido el Ministerio Público es una clara señal de que no está preparado para tener ganancia de causa en un juicio de fondo? Mira, cuando inició el proceso de investigación, yo advertí públicamente, y ni siquiera era en ese momento todavía abogado del proceso. Me preservé, había interés de algunos imputados de que yo fuera su abogado y yo me preservé. Ustedes conocen mi lucha, o mucha gente conoce mi lucha eterna, porque hayan instituciones sólidas en el país que den respuesta a los reclamos legítimos de la población para que haya una debida sanción en ocasión de la administración pública y de los entes privados que militan en la administración pública por cuestiones muy naturales y legítimas. Claro. El régimen de consecuencia tiene que funcionar y nosotros hemos trabajado arduamente durante décadas para que todo el aspecto normativo en ese orden, estructuralmente hablando, esté presente en la República Dominicana, sea a través de la Constitución, sea a través de la norma adjetiva. Y no hemos rehuido ni renunciado nunca a esa obligación ciudadana que tenemos.
Y los aportes de alguna manera, pocos o muchos, creo que se han sido bastantes, están ahí. Ahora bien, eso no quiere decir que en el ejercicio del derecho, de mi profesión de abogado, yo ejerce el derecho de defender a la gente que se lo merece. O a la gente que me busca, que me distingue con su preferencia, pero debo anunciar al país que yo hago elecciones diarias de casos. Y no lo digo para vanagloriarme, sino simplemente porque ha sido toda mi vida la forma de actuar. Yo no elijo quizá de 10 casos uno, quizá de 10 dos, quizá de 20 uno, quizá de 15 dos. Porque no tengo el tiempo, aunque tengo una estructura, para defender a todo el que me busca. Pero yo anuncié en ese momento, en el inicio, que era el momento de la demostración espectacular que tenía el Ministerio Público para iniciar un proceso de acrisolamiento de los grandes cuestionamientos que se habían surtido en el seno del sistema de justicia y particularmente del Ministerio Público en su forma de actuar, para precisamente devolverle la credibilidad a la población en el Ministerio Público y en el sistema de justicia. Que se actuaba precipitadamente y de manera sesgada, entonces lamentablemente la falta de credibilidad en el sistema iba a permanecer en la población dominicana. ¿Y qué ocurrió? En ocasión de la solicitud de medida de coerción, usted dirá, bueno, pero fue precipitado porque, si usted comenzó la investigación el día 21 de diciembre del 2016 y presenta el 29 de mayo la solicitud de medida de coerción, ¿qué tiempo ha transcurrido? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses. Sí. Tiempo más que suficiente, aunque haya cooperación internacional, para haber reunido las informaciones que el propio procurador reconoce, que recibió ya en abril. Usted no recuerda que en marzo fue el acuerdo y recientemente dijo que recibió 4 días antes incluso todas las informaciones de Brasil, de las delaciones, de todos las transferencias, las cuentas y una serie de cosas. Y ahora se despacha en diciembre solicitando lo mismo que ya dijo que recibió, transferencias de cuentas en Antigua, en diferentes naciones. Y peor, solicitándole ahora en diciembre del año 2017 a Panamá, a España, a Argentina, lo mismo que pudo haber solicitado desde el momento que inició la investigación. Ustedes no son abogados, o ustedes son abogados, pero los abogados que nos ven y el público en general, si usted tiene un expediente de investigación donde lo que hay de por medio son cuentas, transferencias, valores, ¿qué es lo primero que usted hace como investigador? Solicita a las jurisdicciones donde posiblemente esa gente tengan algún movimiento de cuentas. ¿Cuándo lo viene a pedir? Un año después de haber iniciado la investigación. Por lo tanto, la prórroga solicitada ya no tiene ningún sentido. Es posterior al vencimiento del plazo de la investigación. La instrucción preparatoria ya terminó. Doctor, una de las mayores sorpresas de este caso, y yo tengo que confesarlo porque he escuchado a muchas personas hablar de este tema, fue la aparición del nombre de el doctor Andrés Bautista, el ex senador y ex presidente del Senado, presidente actual del Partido Revolucionario Moderno. En ese listado, la gente esperó por semanas, por meses, como si fuese un periódico con una primera plana interesante, el que viniera a la República Dominicana esa lista con los nombres que iban a enviar desde Brasil la empresa Odebrecht. Sale este nombre de Andrés Bautista. ¿Cómo ustedes entienden que Odebrecht da ese nombre o es un nombre escogido al azar por las autoridades dominicanas? Y ahí mismo, Dionisio, perdona, de que se le acusa Vamos a la pausa y cuando retornemos entonces tendremos la explicación del doctor Carlos Salcedo. Seguimos en esta audiencia del Tribunal de la Tarde. Hoy nos honra con su presencia el doctor Carlos Salcedo,
abogado en el caso de Brecht del presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista. Hablábamos antes de irnos a la pausa cómo es encartado en esta lista el Andrés Bautista, cuáles son las principales acusaciones que le imputa el Ministerio Público en este caso de Brecht. Mira, entre las inconsistencias, las contradicciones, los desvaríos del Ministerio Público, si hay un caso, yo tengo 31 años apenas en el ejercicio de la profesión, apenas, pero ejerciendo toda mi vida, es decir, que no ha sido un ejercicio pausado nunca, ha sido siempre muy intenso. Por lo tanto, he estado en casos de toda naturaleza, generalmente casos de alguna envergadura, de mediana y gran envergadura. Diría yo, los casos de mayor envergadura de la República Dominicana han pasado por sus manos. Así es, cosa que agradezco porque a lo mejor no lo merezca, pero bueno. Pero si hay un caso emblemático de los que yo he tenido en mis manos, emblemático, no lo digo porque soy abogado, no, porque lo dije desde antes. Más que Van Inter. Desde antes, sí, si hay un caso emblemático en términos de ataque a la corrupción, porque recuérdense que Van Inter eran banqueros, sí, empresarios privados, era la parte privada. que la regulación y la supervisión persiguieron. Sí, exacto. Pero en este caso es la corrupción pública, sí, ligada a la privada, o sea que tiene una magnitud, un sí, espectro mucho mayor. Y cuando yo analizo esos casos grandes, como tú dices, que uno ha tenido y los casos diversos que conozco, yo digo, pero ¿será que yo soy un abogado tan torpe que en un caso tan obvio todos los abogados estemos de acuerdo y mucha gente de la población dominicana esté de acuerdo que es la actuación más torpe que pueda haber tenido Ministerio Público alguno para procesar un caso de esta envergadura? Porque en un caso sencillo eso no ocurre. En un caso sencillo no debe ocurrir y seguro no ocurre, aunque hayan debilidades, pero se reúnen las pruebas, los elementos suficientes, sí, para poder acudir por lo menos a una medida de coerción con un nivel, diríamos, de decencia. No vamos a decir que es totalmente acabado porque en una investigación preliminar, que es lo que de alguna manera llega al momento de la solicitud de medida de coerción, no se le puede pedir al Ministerio Público que tenga todo acabado. Que tenga todo, claro. Pero tiene que ser coherente, sí, en lo que presenta. ¿Qué se le imputa a Andrés Bautista García? Bueno, que aprobó proyectos siendo presidente del Senado y resulta que cuando usted presenta las certificaciones, pero él no era presidente del Senado en ese momento. Ernesto Xavieira le atribuye a él que era presidente del Senado y que durante su presidencia se aprobó ese proyecto. Y resulta que no es así. Y se le presentó al tribunal. Pero eso es de niños. Luego, por ejemplo, proyecto del acueducto de Samaná, proyecto del acueducto de Hermanas Mirabal. Esos proyectos, por ejemplo, hubo proyectos de esos que se aprobaron en septiembre del año 2010. Ustedes saben dónde estaba Andrés Bautista García, no era ni siquiera senador. Y había sido presidente del Senado, ¿hasta cuándo? 2006, agosto 2006. Quiere decir que 2007, 2008, 2009, 2010. No era presidente del Senado. El PRD estaba en minoría en ese tiempo ya. El PLD tenía 22 senadores. ¿Quién era el que tenía la influencia en ese caso? Si la tenía. Obviamente no era ni siquiera el PRD, claro, y mucho menos el que no era presidente del Senado. Y luego, en el caso de del proyecto de acueducto de las Hermanas Mirabal, el año, son cosas risibles, le atribuyen eso en el año 2011, 2012, hubo 3 aprobaciones del proyecto y de adendas. Y resulta que Andrés ni siquiera era senador. Ya tenía 3 años fuera de ahí. Doctor, pero si es risible, sí, el ejercicio profesional del Ministerio Público en ese sentido, al presentar supuestas evidencias como esa, que son niñadas, son torpezas, pero ¿cómo es posible que el juez, porque eso hay que documentarlo y hay que instrumentarlo ante un tribunal, ¿cómo es posible que el juez le dé aquiescencia a eso para entonces imponer una medida de coerción contra ese y después imputado? tener que variarla? Pero ustedes no vieron
Yo respeto muchísimo por el trabajo que he hecho históricamente en favor del sistema de justicia. Juez Francisco Ortega. Yo lo respeto muchísimo, de verdad, de corazón. La sociedad lo quiero respeta. mucho. La sociedad lo Un admira, tremendo lo jurista quiere. y un tremendo juez. Pero se equivocan, son seres humanos. Se equivocó al principio, pero luego ustedes recuerdan cuando le pidieron la revisión de medida de coerción de Ángel y de los demás, Sí. de Víctor. Sí. La varió, reconoció que se había equivocado, porque los fundamentos, la probabilidad en base a la información disponible, a las pruebas disponibles, no daban cuenta de una vinculación con un hecho relevante penalmente. Pero además no había peligro de fuga. ¿Qué peligro de fuga? ¿Para dónde van a coger esa gente? Cuando tienen todo, diríamos, lo que necesita familiar, profesional, empresarial, políticamente en la República Dominicana. Nada. Entonces, lógicamente hubo ese reconocimiento, pero ustedes recordarán que en ocasión del recurso de apelación que nosotros incoamos, cuando le fue impuesta la medida de prisión preventiva a Andrés Bautista y los demás, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, presidida por la magistrada Miriam Germán, que nadie, yo creo en el país que pone en duda, la absoluta independencia de esa probidad. señora, Así es, la así es. experiencia y la formación y capacidad, no solamente de ella, sino del resto. Podemos tener diferencias por las decisiones que han tomado, pero tienen que tomar un partido. Claro. ¿Qué dijo Miriam Germán? Que con eso Un ser humano. era insostenible el expediente. Yo creo que si hay una juez que hay que reconocerle ese talento, pero esa determinación y esa capacidad para demostrar auténticamente lo que es, y como ella dice, en mi espacio personal de mi oficina, ese es el único espacio de mi decisión. Es decir, ahí no entra ningún nivel de influencia. Por lo tanto, lo que ella dijo es la expresión de la total y absoluta imparcialidad e independencia. Un mensaje como ese lo debe tomar el Ministerio Público ¿para qué? Para enmendar los errores Reflexionar. Y fortalecer. y fortalecer un expediente que el país espera que sea el mejor expediente del mundo. Yo soy el primero que quiero que haya un expediente sólido. El primero que quiere para que verdaderamente se ataque la corrupción. Sinceramente lo digo. Ahora, con eso que hay ahí, yo tengo que decir lo siguiente. Primero, contra Andrés Bautista García, ni hoy, ni mañana, ni nunca podrá haber ninguna prueba, porque yo conozco a Andrés Bautista García. Pero no lo conozco solamente por lo que veo y por lo que me dicen, sino por lo que yo he investigado fuera de todo esto. Por lo que también en ocasión de este proceso he investigado. Cada peso que tiene Andrés Bautista García invertido es el resultado de 40 años de dedicación entera, junto con su padre, junto con su hermano Wilfredo y con su familia, a la producción agropecuaria, que ahí está a la vista de todo el mundo, cada peso, es decir, que no hay forma alguna de demostrarle a Andrés Bautista García que no es sino una persona absolutamente inocente. Doctor, lamentablemente por razones de tiempo tenemos que cambiar de tema. No podemos irnos de aquí sin hablar del caso de Onza, Manuel Rivas y esa lamentable situación, pero vamos a un contacto y venimos rapidito para hablar un poco sobre eso. Muy bien. Bueno, regresamos en este Tribunal de la Tarde. Ya en la parte final, el doctor Carlos Salcedo. Doctor, el caso de Onza, un caso muy complejo, muy extraño, conmocionó la sociedad dominicana. Se ha sindicado al ingeniero Manuel Rivas en una acusación como el responsable intelectual de una situación que ocurrió con el asesinato del abogado Junior Ramírez, y hay una persona prófuga que se sindica como el autor material. ¿Cuál es la acusación de manera directa sobre el ingeniero Rivas y cómo son las posibilidades de salir de esta situación jurídicamente hablando? Mira, la muerte de Junior Ramírez es una muerte lamentabilísima. Primero porque es un ser humano, en segundo lugar un abogado, me merece mucho respeto toda la clase profesional, y en tercer lugar un catedrático, un profesor universitario, cosa que yo he compartido toda mi vida también, porque también el que se dedica a la educación, a la formación de mucha gente,
pues debe ser bienvenida porque aquí en la República Dominicana no es tan bien pagado. Así es. O sea que es un acto incluso de servicio que muchas veces se hace en ese orden. Pero en segundo lugar, los temas penales son muy delicados. Es cierto que, diríamos, ocurrió alrededor de personas este acontecimiento ligados por alguna razón a la ONSA. Pero eso no significa necesariamente que el crimen, el asesinato, el homicidio, finalmente sea la obra intelectual de Manuel Rivas. Al contrario, lo que el Ministerio Público presentó en la solicitud de medida de coerción que lo llevó a prisión preventiva fue lo siguiente exclusivamente, que el señor Manuel Rivas contactó a un empresario, Eddie Rafael Santana Zorrilla, para que esta persona buscara un arreglo económico con Junior Ramírez Ferreiras en ocasión de la solicitud que él hizo de unas informaciones y documentos en relación con unos contratos y de que desistiera como consecuencia de ese acuerdo económico de una demanda que tenía ante el Tribunal Superior Administrativo en petición de esas informaciones. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué tiene que ver eso con un asesinato o una orden de asesinato? Eso lo dice el empresario, eso lo recoge el Ministerio Público en su solicitud. Y luego cuando individualiza los cargos e identifica los tipos penales, lo que habla es de prevaricación, si el expediente no tiene un solo elemento de corrupción, es decir, no hay una sola prueba ni evidencia en la medida de coerción que tenga que ver con actos de corrupción. Tiene que ver con coalición de funcionarios. Pero ¿cuál es el elemento de coalición de funcionarios que aportó el Ministerio Público? Ninguno. Por lo tanto, la única imputación es de una supuesta colaboración o una supuesta instrucción para llegar a un acuerdo económico. Eso, en derecho penal, significa asepsia valorativa. ¿Qué significa eso en palabras llanas? Que no hay un tipo penal identificado para él y cuando eso ocurre, evidentemente no procede ninguna medida de coerción en su contra, porque el Ministerio Público tiene que presentar alguna evidencia. Si la declaración que presenta como fuerza o como demostración de que él tiene una vinculación con un hecho tan lamentable, tiene que decir que hay una declaración de que alguien le dio la orden y ese alguien fue Manuel Rivas para que mataran a Junior Ramírez. Y la declaración que hay es de que supuestamente, que eso tampoco es así, llamó a ese empresario para que llegara a un acuerdo económico, no para matarlo, sino para que retirara una demanda que estaba ante el Tribunal Superior Administrativo. Por lo tanto, en relación con esa situación tan lamentable, don Manuel Rivas, los tribunales tendrán que reconocer necesariamente primero su salida de la prisión en algún momento y luego cuando avancen las investigaciones, que tengo entendido que están bastante avanzadas, pues evidentemente saldrá libre de esta situación. Y hay un elemento que es importante. Si fuera corrupción, ustedes conocen, el país conoce lo que ha salido en la prensa, que ha dicho el presidente de la Cámara de Cuentas, que ya concluyó todas las investigaciones relacionadas con la corrupción, por lo tanto las pruebas que se deben preservar y por lo cual podría Manuel Rivas, si está fuera, torpedear, dañar las pruebas, evidentemente que ya no hay ningún riesgo porque esas pruebas están en manos de la Cámara de Cuentas. Y por lo tanto, si se tratare de corrupción, el Ministerio Público en ese caso se la va a ver muy fea, tendrá que necesariamente el juez apoderado de la revisión de la medida de coerción, mañana tenemos audiencia, tendrá que necesariamente enviar a su casa a don Manuel Rivas. Eso le iba a preguntar, que cuál es el estado del caso en este momento. Mañana dice usted que tienen audiencia. El estado de salud de Manuel Rivas, ¿cuál es? Y si ha habido alguna información, si él como colaborador de la persona que está preso, o sea, esa persona colaboraba con él, con su gestión. Y no ha habido un contacto. Era cercano a él, no ha habido un contacto con esa persona. No. Y que él pudiese presentarse a las No. autoridades. Bueno, ustedes saben lo que ha pasado públicamente, se dijo que estaba en Holanda, en los Países Bajos, eso era para diciembre, hay que ver dónde posiblemente, si eso era cierto y dónde está en la actualidad, pero no ha habido ningún contacto ni con nosotros, ni con ninguno de los familiares, ni con mucho menos con don Manuel Rivas. Él no era asistente de Manuel Rivas, eso hay que aclararlo. Él fue encargado de un departamento de compras en un momento determinado, pero incluso fue excluido de esa
Él trabajaba incluso en lo que tenía que ver con las paradas y todo eso, en la supervisión, pero no ligado necesariamente a la asistencia con el señor Manuel Rivas. Y lo ocurrido solamente lo sabe él y lo saben los investigadores. Lo cierto es que don Manuel ni dio órdenes para matar, de lo que el mismo Ministerio Público recoge en la solicitud de medida de coerción, ni por su historial familiar, ni personal, ni profesional, ni por lo que tiene que perder, jamás un hombre como él sería capaz de dar una orden de esa La naturaleza. salud está bien de Manuel Rivas. Él está muy bien, muy fuerte, muy firme cuando la verdad la tiene en sus manos. Gracias, muchísimas gracias, muy agradecido por su participación, doctor Carlos Salcedo, aquí en el Tribunal de la Tarde. A ustedes también la amabilidad de sintonizarnos. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7 estaremos en vivo en el Tribunal de la Tarde. Buenas noches.